Bueno, entonces lo que vimos la vez pasada, pues fue la introducción a la termodinámica. Aquí voy a ponerlo. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, la termodinámica. Entonces, voy a definirla según yo, ¿ok? Según mi criterio. Habíamos visto que es una rama de la física que pues estudia prácticamente la energía, ¿ok? Termo significa prácticamente, esto etimología es calor, esto es calor, y esto significa fuerza. Es decir, que realmente a partir del concepto etimológico, la termodinámica se define como la fuerza del calor o el poder del calor, realmente. Pero bueno, y es una ciencia, una rama de la física que estudia energía. Pero yo voy a definirla de otra manera, no la quiero definir así. Entonces voy a definirla como la termodinámica es la rama de la física que estudia los sistemas, perdón, que estudia las propiedades de los sistemas termodinámicos y la interacción de estos con los alrededores o con otros sistemas. Que realmente otros sistemas y los alrededores pues es lo mismo, ¿no? Porque recuerden que los sistemas, pues todo lo que esté fuera de mi sistema se considera alrededor. Entonces, pues realmente los otros sistemas también forman parte de los alrededores. Pero, pues voy a hacer un poquito de énfasis aquí para que pues vean que estos sistemas pues también trabajan o interaccionan con otros sistemas, ¿no? Entonces, pues a pesar de que los otros sistemas forman parte de los alrededores, pues hay que hacer un poquito de énfasis, ¿no? Realmente esto estaría mal, este concepto estaría mal, o digamos que si alguien lo ve y es muy quisquilloso, diría, bueno, pues es que un sistema forma parte del alrededor. Pues sí, pero yo hago aquí un pequeño énfasis. Bueno, entonces habíamos dicho que los sistemas termodinámicos, recuerden, bueno, que es un sistema, voy a dibujar aquí el sistema. Este es el sistema. Voy a dibujar aquí mejor un cuadrado. Y estos son, todo lo que está fuera de mi sistema es bueno, son los alrededores. Y esta pequeña línea azul es la frontera. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, ahora aquí vamos a definir qué es un sistema. Ese día lo platicamos, pero vamos a definirlo nuevamente. Para que ya tengan un concepto pues, más claro, ¿no? De lo que es un sistema. Un sistema, vamos a poner aquí sistema, es una cantidad de materia o una región en el espacio elegido para su estudio. Ese es el concepto de sistema. ¿Ok? ¿Preguntas? No, no, No. no. ¿Todo claro? Recuerden cualquier cosa, me preguntan, ¿ok? Entonces, un sistema es una cantidad de materia o una región en el espacio elegido para su estudio, ¿ok? Los alrededores, ¿qué es el alrededor? Todo lo que está fuera de mi sistema, ¿ok? Y la frontera, pues es ese, digamos, ese lugar imaginario o ese espacio imaginario que es un espacio limitante como tal. Es como una superficie limitante, imaginaria, que divide el sistema y los alrededores. Ahora, el conjunto entre el sistema, los alrededores y la frontera se le conoce como el universo. ¿Ok? Entonces la termodinámica
lo que hace es estudiar la interacción de mi sistema con los alrededores. ¿Ok? Y digamos aquí tenemos otro sistema, ¿no? Por ejemplo, otro sistema. Bueno, podemos estudiar la relación que hay entre este sistema y el otro sistema, como intercambio de energía, por ejemplo. Aunque realmente este sistema formaría parte de los alrededores. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Bueno, si alguien tiene preguntas, recuerden, me dice. Y habíamos dicho que hay tres tipos de sistemas. Los sistemas abiertos, que se le conocen como volúmenes de control. Tenemos también los sistemas cerrados, que también se le conocen como masas de control. Y tenemos los sistemas aislados. ¿Ok? Entonces, realmente la termodinámica se enfoca al estudio de estos tres. En este curso vamos a estudiar más que nada los sistemas cerrados. Obviamente vamos a estudiar los tres, pero nos vamos a enfocar más que nada en los sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque los sistemas abiertos, aunque los vamos a ver, no los vamos a ver tan en profundidad. ¿Por qué? Porque los sistemas abiertos se relacionan muchísimo, muchísimo, muchísimo con lo que es la mecánica de fluidos. Igual que es un tema que vamos a ver, a lo mejor en el próximo mes, o en los 2 meses, no sé. Pero primero hay que estudiar termodinámica. La mecánica de fluidos se puede estudiar a partir de dos enfoques. El enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano. Son dos perspectivas de estudio. Y el estudio de sistemas abiertos es justamente el estudio de la mecánica de fluidos a partir del enfoque euleriano. ¿Ok? Bueno, así como por ejemplo en mecánica clásica, ustedes están viendo mecánica, ¿no? Están viendo mecánica con este Alejandro, están viendo mecánica. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Bueno, mecánica. Pues hay tres formas de ver la mecánica. La mecánica la puedes estudiar a partir de su enfoque o su perspectiva clásica, que es lo que están viendo, Newton y eso, a partir de su perspectiva hamiltoniana y a partir de su perspectiva lagrangiana. Son tres perspectivas de estudio o tres enfoques de estudio en donde se puede estudiar la mecánica. ¿Ok? Ustedes están viendo mecánica clásica y es la más común. Estas pues casi no se ven, ni siquiera en la carrera de ingeniería se ven. Incluso en física, pues a lo mejor lo van a ver muy poquitos y se van a física, pero realmente los que estudian la mecánica a partir del enfoque hamiltoniano y lagrangiano, pues son aquellos que van a estudiar o van a especializarse en lo que es la mecánica cuántica. ¿Okay? Bueno, y también habíamos dicho que la termodinámica, bueno, la habíamos dicho, ¿no? Hasta ahora, la termodinámica es la rama de la física que estudia los sistemas o la interacción de los sistemas con los alrededores o con otros sistemas, ¿no? Y estudiamos en estos sistemas las propiedades termodinámicas. Y ya definimos qué es un sistema, los tipos de sistemas que hay. Ahora, la termodinámica, habíamos dicho en la clase pasada, la termodinámica, pues también tiene dos enfoques de estudio. La mecánica clásica, la termodinámica clásica, perdón, y la termodinámica estadística. ¿Qué es lo que pasa en la mecánica clásica? En la mecánica clásica, perdón, en la termodinámica clásica, nosotros lidiamos con promedios. Es decir, voy a adelantarme un poquito a decir qué son las propiedades termodinámicas. Ahorita la vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué son las propiedades termodinámicas, pero voy a definir una de ellas, algunas de ellas. Las más comunes es la presión, el volumen y la temperatura. Hay más, pero voy a empezar con esas tres, ¿ok? Ustedes ya saben qué es la presión, al menos tienen una idea intuitiva de qué es la presión, después la definiremos,
qué es el volumen y qué es la temperatura, ¿ok? Después la definiremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la termodinámica? La termodinámica estudia un sistema y estudia las propiedades que hay en ese sistema. Es decir, la termodinámica nos va a decir cuál es la presión que está en este sistema, cuál es su volumen, cuál es su temperatura. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta acá? Sí. Sí. ¿Seguros? Ok, recuerden, las propiedades termodinámicas son estas, ¿ok? Presión, volumen, temperatura. Hay más, pero mientras vamos a, pues con estas. Bueno, entonces, en un sistema lo que vamos a nosotros, lo que nos interesa, lo que es de nuestra incumbencia, es conocer justamente cuáles son esas propiedades. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la termodinámica clásica y la termodinámica estadística? La termodinámica clásica lidia con promedios. Es decir, realmente en mi sistema, si yo mido la presión que hay en este punto, voy a tener un cierto valor, un P sub 1. Y si después mido la presión que hay en otro punto, voy a tener una pequeña diferencia de presión. Entonces, realmente, las presiones que van a haber dentro de mi sistema, pues van a depender justamente de las moléculas de mi sistema. ¿Ok? Realmente no vamos a tener una presión que está distribuida uniformemente en mi sistema. O un volumen, bueno, el volumen sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la presión, pues no. O de la temperatura, tampoco. Después vamos a lidiar con esto de la temperatura, vamos a ver a qué se refiere para que tengan un mejor entendimiento de esto. Pero, por ejemplo, se los adelanto, la temperatura relaciona prácticamente lo que es la energía interna de mi sistema. Y tiene que ver justamente con la velocidad de las moléculas de mi sistema. Entonces, digamos que la temperatura en este punto puede ser diferente a la de este punto. Realmente, y hablando microscópicamente. ¿Ok? Entonces, la termodinámica clásica lidia con promedios. ¿Ok? Es decir, que la presión que voy a tener en mi sistema, voy a considerarla uniforme en todo mi sistema. Digamos que si es una presión de 3 atmósferas, pues lo será para todo mi sistema. ¿Ok? Y la termodinámica estadística sí se enfoca en lo que son, bueno, eso es a nivel molecular. Y ni siquiera lo estudia a nivel molecular, lo estudia a través de probabilidades, es por eso que se llama termodinámica estadística. Así que, por ejemplo, ustedes cuando estén estudiando probabilidad estadística, no lo vean como una materia más. Realmente la estadística, la probabilidad estadística es una rama de las matemáticas que es súper, súper, súper importante si a ustedes les interesa lo que es la parte de mecánica cuántica, porque porque ya en esa parte lidiamos con probabilidades realmente. Entonces, pues así se divide la termodinámica. Nosotros vamos a estudiar la termodinámica clásica. La termodinámica estadística no. Aún no están listos para eso. Tienen que estudiar muchísimas matemáticas y muchísima probabilidad estadística. Entonces vamos a lidiar con la clásica y es más que suficiente para lo de la Olimpiada y esas cosas. Y pues es un preámbulo para esto, ¿no? Ya después, cuando ustedes estudien física o ingeniería, si quieren especializar en esto, pues ya se meten a termodinámica estadística, ¿no? De hecho, los ingenieros que ven esta de termodinámica estadística, pues pueden ser una especialidad en aeronáutica, una especialidad en, bueno, en fluidos, la parte que es de fluidos, o también los que a lo mejor quieren ser ingenieros nucleares, tienen que estudiar primero física y al final especializarse en ingeniería nuclear, por ejemplo. Ya pueden tomar esta materia, ¿no? Realmente vamos a lidiar con esta por el momento. Esta no, está muy difícil y pues requerimos mucho conocimiento de probabilidad estadística. Bueno, ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? No. No. Bueno,
Antes de ver todo esto, bueno, es un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Y pues también vimos que la termodinámica, o el estudio de termodinámica, todo lo que veamos tiene que cumplir a fuercitas las 4 leyes de la termodinámica. Ley 0, ley 1, ley 2, ley 3, ¿ok? Ya después veremos más a detalle cuáles son y demás, ¿ok? Pero mientras, que quede claro eso, ¿no? Que la termodinámica cumple justamente estas 4 leyes. Ley 0, ley 1, ley 2, ley 3. Ya después la veremos con más calma. Antes de empezar con el estudio de las propiedades termodinámicas, tenemos que hacer una parada a lo que son las unidades, el sistema de unidades. Porque es un tema de mucha importancia en toda parte de la física, realmente. Las unidades. Y a lo mejor les parece aburrido, pero pues es importante que lo aprendan. Hay dos tipos de sistemas de unidades, es decir, podemos clasificar los sistemas de unidades en dos tipos. El sistema absoluto y el sistema gravitacional. Este a su vez también se conoce como técnico terrestre. O también se puede conocer como sistema técnico gravitacional. ¿Ok? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Comentarios? No. Ok, entonces el sistema de unidades se divide en dos. El sistema absoluto y el sistema gravitacional. Ok, bueno, entonces voy a copiar un poquito más abajo. Aquí voy a poner lo que es el sistema absoluto. Y aquí voy a poner el sistema técnico gravitacional. Bien, pues hay tres unidades fundamentales que se usan comúnmente. Tres unidades fundamentales. Bueno, las tres unidades fundamentales, aquí voy a ponerlo, tres unidades fundamentales. Tres unidades fundamentales. ¿Estas cuáles son? Son la longitud, el tiempo y la masa. Pero esto solamente aplica para el sistema absoluto. Bueno, esto lo voy a poner, ahorita lo arrastro. Este es para el sistema absoluto. Aquí le voy a poner sistema absoluto. Y hay otras tres unidades fundamentales que se usan en el sistema técnico gravitacional. Estas tres unidades fundamentales es la longitud también, pero también está lo que es la fuerza y el tiempo. Esto es para el sistema técnico gravitacional. Bueno, voy a copiar otra vez aquí abajo. Esas son las tres unidades fundamentales. Estas son para el sistema absoluto y estas son para el sistema técnico gravitacional. Bueno, voy a copiarlas. Entonces, tenemos lo que es la longitud. Vamos a poner aquí magnitudes. De hecho, aquí me equivoqué. No se llaman unidades, se llaman magnitudes. Magnitudes. Magnitudes fundamentales. Bueno, entonces, para el sistema absoluto, tenemos lo que es la longitud, el tiempo. Bueno, vamos a poner masa para que solamente hay que enviar el orden.
la masa y el tiempo. Solamente lo cambié de orden, ¿ok? Y pues aquí igual pongo lo mismo para el sistema técnico gravitacional. Pongo aquí magnitudes. Y estas son la longitud, la fuerza y el tiempo. Bueno, entonces, para cada sistema, ahora cada sistema se va a dividir en otros dos, que es lo que ustedes usualmente conocen. ¿En cuáles? En el sistema métrico y en el sistema inglés. Igual, sistema métrico y sistema inglés. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las unidades. Para el sistema absoluto en sistema métrico, la unidad fundamental, o bueno, la unidad en el sistema métrico que corresponde a la magnitud fundamental de longitud es el metro. ¿Ok? Todos conocemos que esta unidad se ocupa para describir la longitud, ¿no? La distancia de un punto a otro, pues se mide en metros usualmente, ¿no? ¿Sí, Pi? Sí. También, para la masa es el kilogramo, y para el tiempo, ¿cuál es? El segundo. Así es, los segundos, exactamente. Ahora, ¿qué pasa en el sistema inglés? La longitud o la unidad principal en el sistema inglés del sistema absoluto para la longitud es el pie. Para la masa es la libra masa. Por eso voy a ponerle aquí un subíndice M que indica que es libra masa, ¿ok? Y para el tiempo es el segundo. Ahora, pasamos al sistema técnico gravitacional. Para el sistema métrico de longitud, sigue siendo el metro. Pero para la fuerza, ahora es el kilogramo fuerza. ¿Ok? Es por eso que nosotros, yo le decía la vez pasada, cuando ustedes van al súper, ¿no? O van al mercado y dicen, no, pues quiero que me dé 3 kilos de, de papa, ¿no? ¿O cuánto pesa? No, pues pesa 3 kilos. O te preguntan a ti, ejemplo, en la prepa, no sé, en la secundaria, ¿no? Que van o que les piden su certificado médico, no van con el doctor, quieren que y van a pesarlos, ¿no? Y pues el médico le dice, no, pues tú pesas que 50 kilos, que 54, que 60. Ah, bueno. Y ustedes a lo mejor han estudiado un poco de física y pueden en su mente decir, oiga, doctor, pero usted está mal, realmente el peso se mide en newtons, no se mide en kilogramos. Dígame, usted pesa 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados inconscientemente a utilizar el sistema técnico gravitacional. Entonces, cuando el doctor les dice que ustedes pesan 60 kilogramos, ellos están utilizando el sistema técnico gravitacional a partir del sistema métrico. ¿Ok? Entonces, no hay ni un error, escúchenme bien, no hay ni un error en decir que ustedes pesan 60 kilos, o 54, o 40, no sé. No hay ni un error, solamente están utilizando el sistema métrico del sistema técnico gravitacional. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ahí dices kilogramo sobre segundo por tiempo. ¿Dónde? ¿Dónde escribiste lo de fuerza? Es que no le entendí cómo escribiste. ¿Esto? Ujú. Ah, no, es kilogramo fuerza. Espérame, lo tuvo. Ah, ok. Gracias. Es que no lo entendía. Kilogramo y le pongo un subíndice aquí chiquito que diga fuerza. Ah, Solamente ok. ese subíndice de F es para que se indique que se está refiriendo al kilogramo
de fuerza del sistema métrico gravitacional, ¿ok? Y no Sí. confundirse con los newtons, o con el kilogramo, perdón, que se refiere a la masa, que es propio del sistema métrico, pero del sistema absoluto. ¿Ok? Bueno, Sí, ahora en el gracias. tiempo también se ocupan los segundos. ¿Qué pasa en el sistema inglés? Bueno, para la longitud sigue siendo los pies, pero para la fuerza se ocupa la libra, otra vez. Pero, y bueno, esa es la libra, pero aquí le voy a poner un subíndice que nos indique que es la libra fuerza. Y hay que diferenciarla de esta libra que se refiere a la masa y no a la fuerza. ¿Ok? Esta libra que tenemos acá, el sistema inglés, se refiere a la masa, no a la fuerza. Y no hay que confundirla con esta. ¿Ok? Bueno, ¿Es un más o una F? una F. Ok. Aquí le voy a dibujar más bonito, porque si no, se van a confundir. Así como que pasó en kilogramos fuerza. Libras, fuerza. Ese subíndice, lo de longitud es pie, ¿verdad? sí, bueno, aquí, disculpen, escribo muy feo, pero bueno, Ah, ok, gracias. ¿qué les digo? Una disculpa. Foot. Esta sí se escribe los pies. Esto pues viene de foot, que es pie, ¿no? Bueno, pies, feet, ¿no? Prácticamente feet, pie. En inglés, ¿no? Y los segundos, y bueno, para el tiempo pues sigue siendo también los segundos. ¿Ok? Entonces vean que pues aquí hay diferencias, ¿no? Aquí está la principal diferencia, que las magnitudes fundamentales en el sistema absoluto es longitud, masa y tiempo, y las magnitudes fundamentales en el sistema técnico gravitacional es longitud, fuerza y tiempo. Y es donde hay diferencias. Ok. Entonces, estas son las magnitudes fundamentales, pero también hay magnitudes derivadas. Bueno, como les comenté, tienen son derivadas y estas derivadas pueden ser o bien sus equivalencias. ¿A qué me refiero con equivalencias? A que, por ejemplo, tenemos el metro, la del pie, no, equivalencias, voy a poner aquí equivalencias. Equivalencias. ¿A qué me refiero con equivalencias? Pues, por ejemplo, tenemos pie, tenemos pulgada, tenemos la yarda, etcétera, ¿no? Así tenemos sus equivalencias prácticamente. Onzas, galones, no sé, etcétera. Bueno, esas son sus derivadas, equivalencias, ¿ok? Primero equivalencias, perdón. Primero equivalencias. O bien pueden tener potencias. Estas potencias únicamente son válidas cuando estamos trabajando en el sistema métrico. ¿A qué me refiero con potencias? Pues me refiero a que tenemos, por ejemplo, tenemos metro, sus potencias serían, ¿cuáles serían? Serían el milímetro, el centímetro, el decímetro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, etcétera, ¿no? Vean que estos tienen prefijos que indican sus potencias. Y estas potencias únicamente se pueden usar, o es decir, estos milímetros, ejemplo, las potencias, los prefijos de milímetro, centímetro, decímetro, hectómetro, perdón, decámetro, kilómetro, etcétera, solamente se ocupan cuando estamos trabajando con sistema métrico. Por eso también se le conoce como sistema métrico decimal, ¿ok? Porque podemos trabajar con potencias. Entonces aquí le ponemos solo para el sistema métrico. Ya sea que estemos trabajando con el sistema técnico gravitacional o con el sistema absoluto. Las potencias únicamente funcionan o sirven para los sistemas métricos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estas potencias? Bueno, voy a escribir algunas de ellas. Vamos a empezar
con la principal. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, 10 elevado a la 0. Voy a poner una tabla, ¿ok? Una tabla, aquí voy a ponerla 10 elevado a la 0. Ay, chihuahuas. 10 elevado a la 0. Cuando tenemos 10 elevado a la 0, pues aquí ponemos la unidad, ¿no? Aquí no hay nada, realmente no hay ningún prefijo. Aquí le ponemos no hay prefijo. No hay prefijo. Por ejemplo, aquí vamos a poner el caso de los metros, ¿no? Aquí tenemos el metro. Y no hay prefijo. Ahora, vamos a empezar de ese punto hacia abajo y después vamos hacia arriba. Primero, 10 a la menos 1. Esta potencia se refiere prácticamente a lo que son los decímetros. Aquí entonces tenemos el prefijo deci. ¿Ok? Decímetros. ¿Ok? Eso indica que a este valor que tengo acá, a este valor de metros, por ejemplo, lo voy a dividir entre 10. No, perdón, lo voy a multiplicar por 10, ¿no? Para convertirlo a decímetros. Por ejemplo, vamos a poner que tengo, vamos a poner acá, en este espacio de acá, vamos a poner que tengo 10 metros y quiero pasar esos 10 metros a decímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicarlo por 10. Y me quedaría entonces que esto es igual a 100 decímetros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, esto ya creo que lo han visto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora, otro prefijo, 10 a la menos 2. Esto equivale a los centímetros. Entonces, su prefijo es centi. Metros, ¿no? Y digamos que, para que no escribamos todo esto en los unidades, pues aquí ponemos D, ¿no? Que aquí es C. En este caso sería, pues, decímetros y aquí sería centímetros, ¿no? De esta manera. Estos serían las literales que se ponen antes de la letra M. Decímetros, centímetros. Ahora, otro. 10 a la menos 3. Estos son los milímetros, ¿no? Mili, aquí ponemos metros. Y esto, su literal como prefijo es M, ¿no? Tenemos milímetros. Ahora, 10 a la menos 4. ¿Cuál sería? Bueno, aquí no hay 10 a la menos 4, perdón. Se salta a 10 a la menos 6. No hay prefijos para 10 a la menos 4 ni 10 a la menos 5. Se salta a 10 a la menos 6, ¿ok? Así está preestablecido prácticamente. Es la regla. Esto para 10 a la menos 6 se ocupan los micro. Este caso sería micrómetros, por ejemplo. Y estos, bueno, su letra es algo así. Es como una M. Pero este palito, como que está más grande. Que sería el símbolo para los micro. Y pues prácticamente sería algo así. Micrómetros. Bajamos ahora a 10 a la menos 9. Ahora vamos de 3 en 3. Aquí serían los nano. Si estamos hablando de metros, serían los nanómetros. Y bueno, su símbolo, o bueno, su literal, sería algo más o menos así. Una N. Entonces se puede poner nanómetros. Algo así. Bajamos, tenemos 10 a la menos 12 y aquí nos vamos a quedar. Obviamente hay más, pero pues allá no vamos a ir hasta más. Solamente hasta 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 serían los picómetros. Ese sería el sufijo, perdón, el prefijo, los picómetros. Y su letra, pues es una P. Entonces, si queremos representar picómetros, pues ponemos P y una M. Estos serían los picómetros. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo, ¿a qué se refieren estas 10 a la menos 12? Por ejemplo, si yo tengo 10 picómetros, esto lo voy a poder representar
como 10 metros a la menos 12. Perdón, aquí no escribí bien. Sería 10 por 10 a la menos 12 metros. A eso sería igual. ¿Ok? Así lo podemos representar. Es una notación científica. Por ejemplo, si tenemos 6 micrómetros, esto lo puedo representar como 6 por 10 a la menos 6 metros. A eso se refiere este sufijo que tenemos acá. Ahora sí tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos 10 metros, ¿no? No, hay que poner otro número, mejor, para que no se confunda. Tenemos 5 metros. Y yo quiero pasar de estos metros a milímetros. ¿Qué hacemos? Pues bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar por su equivalencia. Aquí multiplicamos por su equivalencia y decimos que, pues prácticamente, aquí lo queremos convertir a milímetros, ¿no? Entonces sería 10 a la menos 3 metros es igual a 1 milímetro. Entonces, pues dividimos 5 entre 10 a la menos 3. Y esto nos va a dar 5000 milímetros. Aquí me faltó ponerle el mm. ¿Sí, Pin? ¿Sí queda claro? ¿Siguen ahí? Sí, se quedó claro. Queda claro. ¿Ok? Bueno, hay preguntas, ya saben. Si no, pues, ya saben, hagan su computadora, si no, o su calculadora, perdón, y hagan esta operación para que vean que no estoy mintiendo. 5 entre 10, le elevan potencia a la 10 y le ponen menos 3. Esto nos va a dar 5000 milímetros, ¿ok? Aquí tenemos la equivalencia. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bueno, fuimos abajo, ahora vamos hacia arriba. El primero, los deca. 10 a la 1. Estos son los deca. Y aquí ponemos metros, ¿no? En el ejemplo de los metros. ¿Ok? Decámetros. Y se abrevia como DA. Aquí le ponemos, por ejemplo, el ejemplo de las metros, DAM. Decámetros. Segundo potencia, bueno, hacia arriba sería 10 a la 2. Y estos son los hectómetros. Bueno, los hecto. Estos se abrevian con la letra, bueno, aquí ponemos metros para que vean que es el ejemplo, con la letra H. Y esto me quedaría como hectómetros. La siguiente potencia es 10 a la 3, y esto ya la conocen, y son los kilo. En este caso, metros. Y se abrevia con la letra K minúscula. Y sería entonces KM, ¿no? Minúscula, recuerden. Bueno, vamos más arriba. Y ahora vamos con 10 a la 6. Y estos son los mega. Esto sería megámetros. Estos se abrevian como M mayúscula. Y esto queda como MM. Más o menos el ejemplo de los metros. Que indicarían megámetros, ¿ok? Y vamos otro más arriba, que sería 10 a la 9. Y estos serían los giga. En el caso del ejemplo de los metros, gigámetros, ¿ok? Y se representan con la letra G mayúscula. Entonces, sería más o menos GM si habláramos de los metros. ¿Ok? Por ejemplo, queremos convertir, o tenemos, 10 kilómetros. Bueno, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual a 10 por 10 a la 3 por M, unidad de metros. Este 10 a la 3 que tengo acá, pues es equivalente a este 10 que tengo acá. Y así podríamos convertir justamente esto. Si quieren hagan la operación, 10 por 10 a la 3.
Hagan en la calculadora, 10 por 10 a la 3, nos da, ¿cuánto? 10,000, ¿no? Esto sería igual a 10,000 metros. Ahora, ustedes tienen, por ejemplo, 5,000, ¿no? Vamos a tener 50,000 metros de longitud y quieren pasarlos a los megámetros. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que van a hacer es hacer su equivalencia y decir, bueno, 10 a la 6 megámetros es igual, no, perdón, 10 a la 6 metros, perdón, me equivoqué, 10 a la 6 metros, lo que tengo acá, 10 a la 6 metros es igual a 1 megámetro. Entonces lo que van a hacer ustedes es dividir esta cantidad, 50,000 metros, entre 10 a la 6. Háganlo. ¿Me dicen cuánto es? 0.05 megámetros. Así es, 0.05 megámetros. Entonces vean que aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se refiere con las potencias. Y esas son las potencias, justamente. Estos son los prefijos que tenemos acá. Pico, nano, micro, mili, centi, deci. Aquí no tenemos prefijo porque pues es el normal, por así decirlo. Decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, gigámetros, ¿no? Deci, deca, hepto, kilo, mega, giga. Y hay más. Está tera, peta, hexa, zeta y iota, ¿no? Hay más todavía. Bueno, eso ya les toca investigar a ustedes, ¿no? Realmente, cuando ya vean un tema que tengan que esas unidades, pues ya lo investiguen prácticamente cuáles son, ¿no? O sea, estas apenas son algunas, ¿no? Incluso también hay más, más pequeñas. Tenemos picómetros, femtómetros, atómetros, septómetros y yoctómetros todavía. Unidades muy, 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 muy pequeñas, demasiado pequeñas. Bueno, que son las potencias. ¿Ok? Bueno, esas son unidades derivadas. Las derivadas pueden ser o equivalencias o potencias, ¿ok? Y también están otras magnitudes derivadas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son otras magnitudes derivadas? Vamos a poner las magnitudes derivadas. Ahora, las tres principales, pues pueden ser, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es igual, la magnitud de velocidad es igual a dividir la magnitud de longitud entre la magnitud de tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso del sistema métrico del sistema absoluto? Pues la longitud, por ejemplo, podríamos ponerlo, que sería kilómetros, metros, entre segundos. Y tenemos una unidad derivada, perdón, una magnitud derivada, ¿no? Que es la velocidad. Y estas podrían ser sus unidades en el sistema métrico absoluto, ¿ok? Que también coinciden con el sistema métrico del técnico gravitacional, ¿ok? Si dividiéramos con el caso del sistema inglés, del sistema absoluto, serían pies sobre segundo, ¿ok? Entonces esto podría, aquí le voy a poner una flechita mejor, para que no se vea en igualdad, una flechita, pero sobre segundo, o pueden ser también pies entre segundo, ¿ok? Esta es una magnitud derivada, ¿ok? ¿Sí, Pi? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, tenemos otra magnitud derivada que es el volumen. Y esta es igual a multiplicar la magnitud de longitud al cubo. Para el caso del sistema métrico del sistema absoluto, sería entonces, ¿cómo cuál? ¿Cuáles serían las unidades? Metro al cubo. Así es, metro cúbico. Y para el sistema inglés, Pie cúbico. exacto, pie cúbico. Y también podemos tener
potencias, ¿ok? Otra. Tenemos la densidad. La magnitud de densidad es una magnitud derivada, que es igual a dividir la magnitud de masa entre la magnitud de longitud al cubo. ¿Ok? Entonces, pues esto sería prácticamente en el sistema absoluto del sistema métrico, ¿cuál sería? En unidades. Kilogramos sobre metro cúbico. Así es. ¿Y en el sistema inglés? Pie, libra Así es. Libra. sobre pie cúbico. Así es. Exacto. Esas serían las unidades para el sistema inglés perteneciente al sistema absoluto. ¿Ok? Bueno. Y bueno, pues hay más, ¿no? Hay muchas más. Aquí nos detenemos. Aquí hay más, ¿no? Realmente, sigue, continúa. Hay muchísimas magnitudes derivadas, no solamente esas, son solamente ejemplos, ¿no? Ok. Bueno. Y pues también se puede hacer conversiones entre ellos, ¿no? Recuerden que también hay equivalencias o hay potencias. Por ejemplo, no solamente tengo, en el caso, no tengo, solamente tengo metros sobre segundo. Puedo tener kilómetros sobre horas, por ejemplo, ¿no? Kilómetros entre semanas, pies sobre semanas, pies sobre horas. Puedo tener muchísimas equivalencias y es importante cómo convertir de unas unidades a otras unidades. Y es importante que nosotros siempre nos mantengamos trabajando en un solo sistema. Es decir, que nos mantengamos trabajando o en el sistema métrico del sistema absoluto, o en el sistema inglés del sistema absoluto, o en el sistema métrico del sistema técnico gravitacional, o en el sistema inglés del sistema técnico gravitacional, ¿no? No es recomendable, se puede hacer, sí se puede hacer, se pueden combinar ustedes prácticamente esto, pero no es recomendable. Siempre es importante que ustedes siempre estén trabajando con un solo sistema, ¿ok? Para que no se hagan bolas. ¿Preguntas? No, Bueno, ¿Por qué no existe un 10 a la 4 ni a la 5 y viceversa? bueno, porque así lo establecieron aquellas personas que se encargan de la parte de metrología, porque esto es más que nada, ustedes pueden investigar mucho de las unidades, de hecho es una materia que se da en las carreras de física e ingeniería, que se llama metrología. Entonces, pues hay ciertas organizaciones en el país, en el mundo, que se dedican a justamente establecer pues estas leyes. En el caso de México tenemos una organización que se conoce como CENAM, creo. Déjenme buscar un momento, lo googleo. Creo que sí se conoce como CENAM. Sí, así es, pueden buscarlo. De hecho, está sus oficinas por la Ciudad de México, por rumbo a Toluca, creo. Es el CENAM. Centro Nacional de Metrología. Así se conoce, es de México, prácticamente. Y ahí pues marcan las equivalencias y todo lo demás. Todo lo que tengan comunidades, pues, en el caso de México, se ve acá, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, una regla, la regla pues está graduada en centímetros, ¿no? Pero pues esta regla no es precisa, ¿no? Entonces, si ustedes a lo mejor construyen una regla, diseñan una regla, y quieren validar esa regla de que realmente cumple los estándares de medida, tienen que llevarlo al CENAM. Y el CENAM le hace pruebas, les cobra, y ya, pero pues después le entrega su regla con su certificado que dice, esta regla puede medir con un error de aproximadamente 0.0000 metros, por ejemplo. Y tiene ese error, está validado por la CENAM. Entonces realmente son las organizaciones gubernamentales, en este caso de México, pues el CENAM, o organizaciones pues ya internacionales,
que se encargan justamente de establecer pues estas normas y de ver prácticamente lo que es los sistemas usados. ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Entonces, pues hay más, ¿no? Y ahí también es importante, más magnitudes derivadas, y es importante que familiaricemos con ellas, pero ya la veremos conforme la marcha. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más iba a abordar el día de hoy? Aquí lo son. Las 10:15. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Ya casi es hora. Preguntas, comentarios. ¿No? No, todo está claro. De mi parte no todo está claro. Bueno. De tarea moral, quiero que investiguen cuáles son las unidades de la densidad para estos sistemas, para el sistema métrico y para el sistema inglés en el sistema técnico gravitacional. Es su tarea moral, ¿ok? Porque ustedes, de hecho, es una pregunta que estaba esperando que me preguntaran. Entonces, ¿cuáles serían las unidades para estos sistemas? Para el sistema técnico gravitacional de, pues, lo que es la parte de la densidad, ¿no? Porque aquí estamos lidiando con masa. Vean, por aquí tenemos masa y la masa no es una unidad fundamental del sistema técnico gravitacional. ¿Ok? Bueno, Ok. entonces si no hay preguntas, pues nos veríamos el día de, bueno, el miércoles, ¿no? Disculpe, ¿cómo dijo que era la tarea moral? La tarea moral, tú vas a investigar cuáles son las unidades. Recuerden que son las unidades de la densidad, pero estas unidades que yo tengo acá es para el sistema. ¿Qué sistema? ¿Qué sistema es este? Absoluto. Así es, el sistema absoluto. Y tú vas a investigar las unidades tanto del sistema métrico como del sistema inglés del sistema técnico gravitacional. Vas a investigar cuáles son esas unidades. De tarea moral, por favorcito. Y lo discutimos el miércoles brevemente. El miércoles, si quieren, puede dar una leída. Vamos a ver lo que son, ahora sí, las propiedades termodinámicas. Vamos a ir una por una. Y también van a investigar de tarea moral cuáles son las propiedades termodinámicas intensivas y extensivas. Eso es tarea moral, recuerden, tarea moral. Pero me gustaría que lo hicieran para que el miércoles pues, sea más rápido, ¿no? Todo esto. Ok, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? De mi ¿Claro? parte, creo que no. Bueno, entonces, si todo quedó claro, nos vemos el miércoles y los que tengan preguntas, dejo de grabar.